Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es el profesor Ricardo Romero, soy profesor de historia. En esta ocasión estoy con el capítulo número 7 para los alumnos de quinto año de secundaria. Este capítulo tiene como título Roma. Y hablar de Roma, así igual que fue el capítulo anterior con Grecia, es hablar bastante, es mucho. En realidad hay bastante información escrita sobre la civilización romana, así que lo que yo voy a hacer hoy es tratar de resumirte el tema. Vamos de repente quizás en algún momento a obviar algunas cosas que yo te sugeriré que las busques en libros, incluso en internet también hay bastante información sobre ellas. ¿Está bien? Eh, ¿Y por qué lo voy a hacer así? ¿Por qué lo voy a hacer más o menos resumido? Porque, como les dije, no hay mucho tiempo para hacerlo y pues la información es ardua. Bien, entonces, utilizando el resumen que yo he elaborado, vamos a tratar de explicar el tema lo más sencillo posible. Primero ubiquemos a Roma de forma geográfica. Roma se encuentra en la península itálica. La península itálica es actualmente pues donde se encuentra Italia, por eso se llama así. ¿Ya? Los límites que tiene la Roma antigua eran los Alpes en el norte, al sur el mar Mediterráneo, al este el mar Adriático y al oeste el mar Tirreno. Con una imagen podremos entender mucho mejor de lo que me estoy refiriendo. Esta era la antigua Roma a sus inicios. ¿Está bien? Acá está la ciudad de Roma. Al norte se encuentran las Galias, ¿no? Al sur se encuentran pues el mar Mediterráneo, el mar Tirreno se encuentra al oeste y el mar Adriático se encuentra al este. Las Galias también son conocidas también parte de las Galias son los Alpes, ¿está bien? Los Alpes italianos, ¿está bien? Y bueno, esa es la ubicación entonces de Roma en el mapa. Vamos ahora a ver su proceso histórico. El proceso histórico de Roma está dividido en tres periodos. El periodo monárquico o monarquía, donde van a gobernar los grandes reyes. La república, la etapa republicana, donde aquí gobiernan dos cónsules, que son el poder ejecutivo y el legislativo, que serán el Senado. ¿Ya? Ellos conjuntamente van a gobernar la república. Y finalmente el imperio, el tercer periodo. En el imperio aquí vamos a hablar solamente de los emperadores romanos. Aquí digamos que ahí donde se va a dar la máxima expansión del territorio. ¿Está bien? Pero para llegar a ello vamos con el inicio. ¿Qué se sabe sobre el inicio de Roma? En realidad se sabe todo lo que se sabe de su origen, se sabe a partir de una leyenda. Una leyenda contada en el libro de Historia de Roma desde su fundación de Tito Livio. ¿Ya? Aquí es donde encontramos la leyenda de dos hermanos gemelos llamados Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo es muy interesante. Claro que obviamente en esa leyenda vamos a tener intervención divina porque algunos dioses vamos a ver que aparecen ahí para forjar el destino de estos dos niños gemelos. Pero vayamos al asunto. Voy a contarles un poco sobre esta leyenda para que se puedan enterar de qué es lo que dice. Eh, Según lo que cuenta Tito Livio en su libro, se dice que, bueno, uno de los descendientes griegos, Eneas, emigra a la península itálica y gobierna, porque se casa con una de las hijas del rey latino, que en aquel entonces gobernaba, pues la parte del pueblo latino. Pasan ciertos descendientes de Eneas hasta que llegamos a la época de dos hermanos que se disputaban el poder, que son Numitor y Amulio. Eh, Amulio, después de un enfrentamiento con Numitor, logra hacerse con el poder. Y entonces Numitor es encerrado, es encarcelado. Y la hija de Numitor, que es Rea Silva, es también enviada al sacerdocio para que ésta no pueda tener hijos, ya que Amulio había escuchado una profecía en la que decían que el poder va a retomar a los descendientes de Numitor, porque estos descendientes de Numitor van a darle un golpe de estado a Amulio. Entonces, debido a que Amulio tenía tanta preocupación por esa profecía, decidió entonces pues a Rea Silva enviarle al sacerdocio para que no tenga hijos
y así esa profecía ya no tenga cabida. Cuando ella estaba en el sacerdocio, sucede algo impresionante. El dios Marte, que es el dios de la guerra en Roma, que para los griegos es el dios Ares, ¿ya? El dios Marte se enamora de la princesa Rea Silva, de la hija de Numitor, pues, ¿no? Que había sido enviada al sacerdocio. Y debido a este amorío, Rea Silva queda embarazada por el dios Marte. ¿Ya? Y obviamente en secreto tiene estos hijos, que son justo Rómulo y Remo, a los que te estoy subrayando ahí en el documento. Bueno, nacen Rómulo y Remo, pero como Amulio se ha enterado de esto, decide enviar a uno de sus soldados para que se llevara a los dos gemelos y les diera muerte más adelante. Les diera muerte. Pero este soldado bueno, tuvo compasión de los dos niños y no los mató. Más bien los dejó en un cesto y los dejó en el río Tíber y que el río Tíber se los llevara. Porque él no quiso digamos, no sentirse culpable de la matanza de dos niños. Y así se fueron los dos niños en el río Tíber en una canasta. Según lo que cuentan, dice que estos llegan a cierta parte de la orilla del río Tíber y son recogidos por una loba. Por una loba. Ahora, esta loba es la que los va a amamantar, lo va a hacer sobrevivir. Y más adelante, obviamente, van a ser rescatados por un campesino. ¿Está bien? Este campesino es Faustulo. Bueno, es lo que dice Tito Livio en su libro. Y Faustulo, bueno, los cría como suyos junto con su esposa, ¿no? Los cría como suyos, hasta que luego ellos, cuando ya son adolescentes y poco a poco van aprendiendo de la vida, se enteran de su origen. Ellos son de origen dinástico, son hijos de reyes. Entonces lo que ellos quieren es recuperar el poder porque se enteran de toda la historia, de quién era Amulio, de quién era Numitor, que estaba encerrado en la cárcel, y quién era su madre. Entonces deciden darle un golpe de estado a Amulio. Y según esta versión, derrotan a Amulio, le devuelven el territorio a Numitor, que es en realidad su abuelo, y obviamente Numitor, en agradecimiento a esto, decide entonces dejarles como herencia a los dos todo el territorio del Alba Longa, porque ese territorio que gobernaron en el principio se le llamaba Alba Longa. Ya, entonces cuando muera Numitor, Rómulo y Remo van a tener el territorio del Alba Longa. Así, tal cual. ¿Está bien? Acá tengo, por ejemplo, una imagen de una escultura que representa a la loba amamantando a los dos hijos, ¿no? Rómulo y Remo. La loba, por cierto, tiene un nombre, que se llama Luperca, si no me equivoco. Ya. Ella es la que amamanta, entonces ellos sobreviven de su leche. Ahora, llega el momento de fundar la ciudad más importante de esta historia, que es la ciudad de Roma, ¿no? Que en el mapa nosotros la vemos, ahí está. Esta ciudad de Roma va a ser fundada por Rómulo y Remo, pues, ¿no? Ellos deciden, pero hay una pelea entre los dos, porque entre los dos no se deciden en dónde va a ser fundada esta ciudad. Así que Rómulo, en diferencia con su hermano Remo, decide delimitar, hacer zanjas, límites, para que delimitar la ciudad donde va a ser fundada, pues, ¿no? La ciudad en el Alba Longa, ¿no? Pero Rómulo dijo, aquel que se atreva a pasar esta delimitación está dispuesto a matarlo. Y Remo, que era Remo un osado, decide pasar esta delimitación y Rómulo lo mata. Rómulo lo mata. ¿Está bien? Y por esa razón el único que queda como sobreviviente es Rómulo, y él se hace con todo el poder. Pero según también cuentan algunos escritos también, de que Rómulo le pone el nombre de Roma en conmemoración a su hermano Remo. Entonces Roma viene como que del nombre Remo, ¿no? De su hermano. En conmemoración a ello porque se imaginan que más adelante él mismo siente nostalgia por lo que había hecho, ¿no? En sí, y se arrepiente de ello, ¿no? De haber matado a su hermano, pero bueno. Entonces le puso el nombre de la ciudad Roma. Ahí está. Y ahora,
Entonces, el primer rey de Roma sería Rómulo. Ese es el fundador mítico de Roma. Ahora, Rómulo es muy importante aquí en esta historia porque según lo que cuenta Tito Livio también, es que en aquel tiempo Roma no tenía tantas mujeres. Y eso significa peligro para el pueblo porque no pueden tener descendencia. Entonces, ¿qué es lo que dice en la historia de Roma desde su fundación de Tito Livio? Se dice que entonces Rómulo invita a hacer unas actividades deportivas en Roma e invita a todos los pueblos vecinos para que se unan a esta actividad deportiva y pueda hacer esto pues, ¿no? Es como una especie de campeonato, más o menos, ¿no? Para que todos demuestren su destreza deportiva. Ahora, uno de los pueblos más entusiastas, según esta leyenda, son los sabinos. Los sabinos, ¿está bien? Y los sabinos van juntos con sus hijos y sus esposas, incluso hasta con su rey sabino, van a este encuentro deportivo. Y según lo que dicen, Rómulo aprovecha el hecho de que está yendo con sus esposas para raptarlas, para que después tengan esposas y poder tener hijos, pues de sentencia. Entonces, según lo que pasa ahí, según lo que cuentan, es que los romanos raptan a las esposas de los sabinos. Y obviamente con enfrentamientos, claro está. Después de este enfrentamiento y a pesar de que los romanos logran convencer a las sabinas, las convencen porque las sabinas le dicen ya, si es que nos quieren que seamos sus esposas y nos obligan a ser sus esposas, déjenos ser las gobernantes de la casa y solamente dedicarnos al tejido. Y solamente dedicarnos a las cosas domésticas, no otras obras pesadas. Entonces, los romanos, en acuerdo con las sabinas, dijeron ya, entonces acordamos eso y las sabinas como que se unieron a los romanos. Entonces los sabinos, los esposos de estas sabinas, van a ver esa doble traición, ¿no? Doble traición porque fue traición primero de los romanos y la segunda es de sus esposas. Y se van. Sin embargo, esto no va a quedar ahí, ¿ya? Después del rapto de las Sabinas, acá tengo una imagen más o menos de ese rapto de las Sabinas, ¿ya? Después del rapto de las Sabinas, los sabinos vuelven a atacar, porque quieren recuperar a sus esposas, y además por ese orgullo que había sido magullado, ¿no? Entonces van a ir a recuperarlas, a la fuerza. Aquí entonces sucede el enfrentamiento entre el pueblo sabino y los romanos otra vez. Sin embargo, las esposas sabinas, que ahora eran esposas de los romanos, se ponen en medio para evitar la guerra, para evitar la batalla. Acá tengo una imagen también que representa ello, ¿no? Cómo ellas se ponen en medio después para evitar la pelea entre los romanos y los sabinos, ¿no? ¿Por qué se ponen en medio? Porque ellos dicen, bueno, las esposas dicen, pues no, si los romanos vencen a los sabinos, eso significa que vamos a ver morir a nuestros padres, claro, porque ellas eran hijas de sabinos, a nuestros padres y a nuestros ex esposos. Ahí está. Y si ganan los sabinos, vamos a ver morir a nuestros actuales esposos y a nuestros hijos actuales. Entonces dice, por favor no peleen. Y se ponen en medio. Si se dan cuenta, ahí están las mujeres sabinas y ahí también están los niños, ¿no? Para evitar la pelea. Y al final, según lo que cuenta la leyenda, los sabinos y los romanos deciden hacer un pacto. Un pacto para gobernar los dos. Eso sería una diarquía, ¿ya? Un gobierno de dos pueblos, ¿ya? Hacen un pacto para gobernar los dos. Cosa que obviamente no sé si va a suceder en la realidad porque son cosas extraordinarias, ¿no? Que un pueblo decida hacerse amigo de los otros traidores que se han llevado a sus esposas. Bueno, pero según la leyenda, eso sucede. Y al final pues llegan a un acuerdo y los sabinos y los romanos hacen esa alianza, junto durante la época de Rómulo. Estoy hablando demasiado con Rómulo, voy a avanzar con los demás de una forma más somera, ¿ya? Porque lo interesante era saber ello, ¿no? Numa Pompilio. Numa Pompilio ya es un rey sacerdote en sí, dedicado al culto romano, ¿está bien? Él funda el culto romano en sí, ¿no? Y obviamente acá también van a aparecer la serie de dioses a los cuales ellos van a orar y los templos, obviamente, dedicados a ellos. También reglamenta las ceremonias religiosas, porque él también crea un calendario de 12 meses y cada uno de esos meses también tenía sus ceremonias.
¿Está bien? Eso es lo que hace Numa Pompilio durante su gobierno. Tulio Hostilio es considerado un rey guerrero porque conquista todo el Alba Longa. Todo el Alba Longa, ¿no? Entonces, digamos que el territorio que nosotros habíamos visto acá comienza a extenderse por toda la península itálica, ¿ya? Eso es lo que sucede durante el gobierno de Tulio Hostilio. Y cuando llegamos a la época de Anco Marcio, acá podemos ver que él funda el pueblo de Ostia, ¿está bien? Y también construye un puerto en el río Tíber y algunos colegios sacerdotales. Eso es lo que hace Anco Marcio. Pero ¿por qué es importante aquí Anco Marcio? Lo importante de Anco Marcio es que él, bueno, va a ser el último gobernador de la dinastía latina que va a tener bueno, va a ser reemplazada por la dinastía etrusca. Esta vez ya los latinos dejan de gobernar para que los etruscos, como han invadido el territorio de los latinos, van a gobernar ahora. Los etruscos van a gobernar. El primer rey etrusco tenemos a Tarquino el Antiguo, ¿ya? O también llamado Tarquino Prisco, ¿está bien? En algunos libros de historia lo conocen a él como Tarquino Prisco, ¿ya? ¿Ya? Tarquino el Antiguo le ponen porque más adelante va a haber otro Tarquino, y vamos a saber quién es, ¿no? Que es este de acá abajo, ¿ya? Tarquino Prisco crea el Circo Máximo. El circo ya saben qué, el circo donde la gente se reunía para ver las carreras de caballo, con carretas y todo, ¿no? Eso, el circo. La cloaca máxima. La cloaca máxima es el sistema de desagüe más antiguo que ha habido en Roma, ¿ya? Es una obra gigante que hacía pues que todos los desperdicios llegaban hasta un desagüe que iba pues finalmente a parar en el mar. Ya, esa es la cloaca máxima. Y obviamente el foro o forum. El foro romano donde obviamente la gente pues tenía la posibilidad de reunirse para hablar sobre temas políticos también. ¿Está bien? Luego tenemos a Servio Tulio. Servio Tulio realiza el primer censo. En algunos libros de historia vemos como dato importante que realiza el primer censo y divide la población en 7 clases según sus riquezas, desde el más rico hasta el más pobre. ¿Está bien? Pero también acá vemos que establece una confederación de pueblos latinos. Y es cierto, sí, establece alianzas con los pueblos latinos que se encuentran alrededor del Alba Longa. ¿Ya? Tarquino el Soberbio, que va a ser el último de los reyes de aquí, esta etapa de la monarquía. Tarquino el Soberbio, por su sobrenombre, digamos, su apodo lo dice todo, él va a hacer excesos. Excesos porque quería utilizar las riquezas de toda la ciudad de Roma para su propio beneficio. También tiene excesos también con relación a algunas cosas. Por ejemplo, a él se le declaró culpable de violación. Se dice que una esposa de un patricio muy destacado, conocida como Lucrecia, ella fue raptada y violada por Tarquino el Soberbio. Y debido a esto, la mayoría de la aristocracia en aquel tiempo, que eran los patricios, se le viene en contra de Tarquino y lo van a sacar del poder. Y debido a estos excesos entonces del rey, decidieron que la monarquía tiene que caer. Ya no funciona la monarquía. La monarquía se ha ensuciado. Entonces por esa razón aquí tenemos a Tarquino el Soberbio como el último rey de la monarquía. ¿Qué pasa después de la monarquía? La república. La república, ¿está bien? Creo que acá tengo una imagen. Sí, ahí justo vamos a hablar sobre eso. La república. En la república no vamos a tener un rey. Vamos a tener 2 cónsules que van a ser el poder ejecutivo. 2 cónsules, ¿ya? Y estos cónsules también van a tener como un poder aparte, un poder que equilibra, su poder, que es el Senado. O sea, hay cónsules y hay Senado. El Senado es el poder legislativo porque son los que elaboran las leyes. ¿Está bien? Al principio en el Senado comienza a aparecer el grupo más alto de la clase, pues no la aristocracia, que son los patricios. Pero poco a poco también la población, los plebeyos, ellos van a también querer tener voz en el Senado y poco a poco van a ir enviando representantes que van a ser llamados los tribunos de la plebe. ¿Está bien? Entonces, en el Senado está
la aristocracia, que son los patricios, la alta clase, pero también van a haber algunos representantes del pueblo, que son los tribunos de la plebe. ¿Ya? Tribunos de la plebe. La plebe viene del pueblo. ¿Está bien? Ahí está. Entonces hay senado y hay 2 cónsules. Así se va a gobernar la república. Y en esta época se van a dar 2 series de guerras importantes para la historia de Roma. Las primeras guerras son las guerras púnicas. Las guerras púnicas son 3 guerras púnicas. ¿Está bien? Y se le llaman así porque son guerras contra los cartaginenses. Los cartaginenses son descendientes de los fenicios. Fenicios. ¿Está bien? Y bueno, pues los fenicios, bueno, escritos en antiguo romano, la F era una PH, que sonaba como una F, ¿no? Los fenicios. Pero si le quitaban la H sonaba como una P sola, ¿no? Y por eso tenían los funicios. Funicios, sale de púnico. Entonces, por esa razón, los romanos le llamaban las guerras púnicas. ¿Ya? ¿Qué son pues los descendientes de los fenicios? Son los cartaginenses, desde la ciudad de Cartago, que se encuentra actualmente en Túnez, al norte de África. Vamos a ver un mapa. Y esto es las guerras púnicas desde el 264 al 146 a.C. ¿Ya? Van a enfrentar a los pueblos romanos que se encuentran acá contra los cartaginenses que se encuentran pues en la parte norte de África y que van a querer gobernar también parte de Europa. ¿Por qué hay un enfrentamiento entre los dos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? El rollo es que quieren comerciar y tener el control del mar Mediterráneo. Roma quiere comerciar todo el mar Mediterráneo y poder vender, poder comerciar, poder tener crecimiento económico. Pero Cartago también, pues, porque tiene pues salida al mar Mediterráneo. Y por esa razón, debido a problemas comerciales, los dos se van a enfrentar. Aquí voy a destacar claramente algunas figuras nada más, porque hablar de las guerras púnicas ahorita, 3 guerras púnicas, vamos a tirarnos acá toda la vida. Así que les sugiero que por favor en libros o en internet también busquen información sobre las guerras púnicas, ¿ya? Porque es un temazo en sí, es bastante. Aquí voy a destacar las figuras de Amílcar Barca, que es el iniciador de estas guerras contra los romanos. Amílcar Barca fue rey de los cartaginenses y el que inició la primera guerra púnica. Y que en el intento de querer invadir Roma muere. En la segunda guerra púnica lo vamos a tener a su hijo, ¿ya? Aníbal Barca, que va a dirigir la segunda guerra púnica. También lo va a dirigir con su hermano, es otro hijo de Amílcar Barca, que se llamaba Asdrúbal Barca. Asdrúbal Barca. Ya entonces Aníbal Barca y Asdrúbal Barca van a dirigir la segunda guerra púnica contra los romanos y lo que logran establecer en esa segunda guerra púnica es el sur de la península hispánica, que actualmente acá pues está España y Portugal, ¿no? Aquí al sur. ¿Y qué fundan? Como ya había una ciudad que se llamaba Cartago, acá está Cartago, ahora le llaman a esta Cartago Nova o Nueva Cartago. ¿Está bien? Ahí está. Y van creciendo cada vez poco a poco. Ahora, Aníbal Barca, que intenta ingresar a Roma, va a tener que irse por esta parte y va a querer atravesar los Alpes. ¿Ya? O las Galias. Ahí está. Y bueno, pues va a querer entrar a Roma. Sin embargo, Roma hace un contraataque contra ellos. Incluso también por mar se dirigen a Cartago Nova para poder hacer retroceder a sus fuerzas. Y lo lograron. En la Segunda Guerra Púnica, la segunda victoria es para los romanos. Y en la Tercera Guerra Púnica, ya para acabar con todo esto, aquí tenemos la figura también de Escipión el Africano, uno de los generales romanos más importantes de esta historia. Él es el que va a poner fin también a estas guerras púnicas contra los cartaginenses. Los cartaginenses pierden, y los romanos son los que tienen cada vez más territorio. Incluso le quitan territorio a los cartaginenses, estableciendo la ciudad de Cartago como una provincia romana. Me dejo entender, o sea, todo Cartago va a ser ahora provincia romana porque los romanos ya los vencieron. Ahí está. Así, así de simple, como les comento. Entonces, bueno, ¿qué es lo que provoca las guerras púnicas entonces? Como consecuencia, las guerras púnicas lo que provocan es que los romanos van a tener el control de todo el Mediterráneo occidental. O sea, de todo este Mediterráneo occidental. De todo ese Mediterráneo occidental. Ya está. Pero las guerras contra los cartaginenses no van a ser las únicas series de guerras que vamos a ver. También hay guerras
entre romanos, las guerras civiles. ¿Está bien? Así como habíamos visto en el anterior capítulo cuando hablamos de Grecia, que ellos, los griegos, tenían sus propias guerras internas, Esparta, Atenas se pelearon entre ellos, acá los romanos también van a tener sus propias guerras internas, guerras civiles. ¿Ya? La primera guerra civil, bueno, la primera guerra civil es realizada entre Sila, que es un patricio, o sea, de origen de alta clase, contra Mario, que es de origen plebeyo. Recuerden que tanto patricios y plebeyos formaban parte del Senado, ¿sí o no? Los plebeyos tenían voz en el Senado porque tenían representantes ahí. Y los patricios también, obviamente. Obviamente les voy a decir que los patricios también buscaban más beneficio para ellos que para los plebeyos. Y los plebeyos obviamente querían leyes que pudieran ayudar a sus derechos. ¿Ya? Entonces ahí viene la pelea entre Sila y Mario. ¿Ya? Porque cada uno defiende la ideología de grupos distintos. Mario, sin embargo, muere. Muere. Y Sila, pues, ya no teniendo competidor, es quien gana en esta guerra. ¿Está bien? Entonces la primera guerra civil es una victoria de los patricios contra los plebeyos. Sin embargo, el sobrino de Mario, de Cayo Mario, es Julio César, quien va a ser protagonista luego de la Segunda Guerra Civil contra Pompeyo, que es de origen patricio. Aquí vamos a hablar de tres personajes, ¿ya? Aquí solo he puesto dos, Pompeyo y Julio César. Tenemos que hablar también de Craso. Julio César, Pompeyo y Craso formaron el primer triunvirato. Triunvirato significa gobierno de tres. ¿Está bien? Y ellos son los que van a encargarse del gobierno. Sin embargo, bueno, los que van a tener bastante protagonismo acá van a ser Julio César y Pompeyo, porque Craso, al intentar invadir Oriente, muere, ¿ya? Muere en una de las batallas contra los pueblos, obviamente, de Oriente. Y Julio César y Pompeyo son los que quedan ahí. Ya no es el triunvirato, sino hay dos nomás personas, ¿no? Y bueno, la guerra se inicia por intereses entre ellos, intereses propios. Julio César quería conquistar la Galia. La Galia ya saben que es esta parte de acá, ¿no? La Galia. Entonces él se va a demorar 3, 7, 8 años para conquistar la Galia. Es un enfrentamiento contra esos pueblos, los galos, ¿no? Los va a querer conquistar. Mientras Pompeyo va a aprovechar ese hecho de que Julio César, como está gastando bastante del erario y además pues está más centrado en conquistar, Pompeyo hace pues algunas reformas en el Senado a favor de los patricios. Incluso cuando se hacen nuevas votaciones para elegir a los futuros senadores, Julio César no está. Entonces dicen, solamente los que están en Roma van a poder elegir. Como Julio César no está, Julio César no lo van a tomar en cuenta y Julio César se va a rayar. Entonces Julio César decide regresar de la Galia después de su guerra y se va a enfrentar contra Pompeyo, pues. Se va a enfrentar contra Pompeyo por intereses personales. ¿Y qué es lo que sucede después de esta guerra? En resumen, porque la guerra es grande, ¿ya? Hay enfrentamientos en Hispania, hay enfrentamientos incluso en el del imperio, ¿no? Bueno, de la República Romana. Se van a enfrentar estos dos, entonces la guerra es amplia. El resumen es que Julio César finalmente logra vencer a las fuerzas de Pompeyo y Pompeyo, sin embargo, decide entonces ya no continuar la guerra. Julio César entonces es aclamado por toda la población, tiene bastante popularidad, por eso que la gente comenzó a hablar del César, pues, ¿no? De ahí viene el título del gobernante futuro, que todos los emperadores romanos que más adelante van a aparecer les van a llamar César, los Césares. ¿Ya? Porque de ahí viene el título pues de Julio César, ¿no? Porque fue el nombre más mencionado por la población. ¿Ya? Ahí está, Julio César. Bien, ahora, la tercera guerra civil va a ser a causa de la muerte de Julio César, porque lo van a matar. Obviamente van a generar un complot netamente de los patricios senadores y van a matar a Julio César. Bruto es quien lo mata. Ahora,
debido a este complot, entonces pues el hijo adoptivo de Julio César, que era Octavio, ¿ya? Va a tener que enfrentarse a todos aquellos que han generado el complot, perseguirlos y condenarlos. Y va a tener ayuda de Marco Antonio. Marco Antonio había ayudado a Julio César en la guerra contra Pompeyo, ¿eh? O sea, Marco Antonio conocía bastante tiempo a Julio César, ¿ya? Y Octavio es el hijo adoptivo de Julio César. Ellos dos, como tienen el mismo objetivo común de ayudar a perseguir a todos esos traidores que habían matado a Julio César, se van a unir, pero no del todo van a estar de acuerdo. Si se unen en realidad para perseguir a los traidores, más adelante vamos a ver que van a tener ellos distanciamientos. Ellos van a formar un nuevo triunvirato. Octavio, ¿ya? César Octavio, así es su nombre. César Octavio, Marco Antonio y Emilio Lépido, van a formar el segundo triunvirato, pues. Ahí está. Ahora, aquí va a surgir un problema, porque cuando se decide hacer campañas al oriente, ¿ya? Se decide hacer campañas al oriente. Vamos a tratar de ver si hay un mapa acá. Bueno, aquí podemos ver. De Roma se lanzan para el oriente. Cuando quieren conquistar el oriente, Marco Antonio es quien va a ir para allá, para calmar las cosas que están ahí en Oriente, porque en Oriente pues hay algunos pueblos que quieren ingresar al territorio romano. Entonces por esa razón que Marco Antonio va a ir para allá, para Oriente. Octavio obviamente se queda en Roma junto con Lépido, que bueno, Lépido lo van a mandar a África para que tenga control de él. Sí, bueno. Ahora, aquí el protagonismo va a ser de ellos dos, se van a enfrentar por el hecho de que Marco Antonio, cuando vaya a Asia y conozca a Cleopatra VII se va a enamorar de él, ellos van a tener un amorío y bueno, ahí va a traer algunas cosas que les voy a decir. Cleopatra VII ya había sido consorte, o sea, había sido esposa de Julio César. Ya lo había conocido. Julio César ya se había enamorado de ella hace mucho tiempo. Fue que la muerte de él, después Marco Antonio toma interés sobre Cleopatra y Cleopatra con Marco Antonio. Ahí está. Cleopatra creo que se casó como 4 veces, creo. Bueno, ahí está, Marco Antonio. Entonces ahí Marco Antonio tiene algunos compromisos con Cleopatra. Incluso el hijo de Cleopatra con Julio César, que más adelante lo vamos a conocer como Cesarión, ¿ya? Va a estar bajo la tutela de Marco Antonio. Julio César sí tuvo un hijo de sangre, ¿ya? Aquí le llaman Cesarión, ¿ya? Hijo con Cleopatra. Ahora, Marco Antonio cuando va al Asia, y obviamente pues tiene esa relación con Cleopatra, llega un momento en que Marco Antonio decide repartir por herencia los territorios que a él le correspondía en la parte oriental de la República Romana. A eso se le llaman como las donaciones de Alejandría. Marco Antonio va a donar sus territorios a sus descendientes, incluso también a Cesarión. Y según algunas leyes que ellos establecieron allá, Cesarión es nombrado como rey de reyes, rey de Egipto. Y esto no va a ser tomado bien por Octavio, porque Octavio sabe claramente que si Marco Antonio nombra a Cesarión, que es el hijo directo de Julio César, como rey de reyes, rey de Egipto y todo, Octavio peligra su poder, porque Octavio solo es el hijo adoptivo de Julio César, no es el hijo directo. Entonces más adelante puede ser que la población después se le venga en contra de él y más popularidad tenga Cesarión. Y eso no lo va a permitir. Y además también que ha visto que Marco Antonio ha entregado por herencia tierras que para sus descendientes, está poniendo en peligro la unidad de la República Romana. Y ahí es donde va a haber una guerra entre ellos. Pues Octavio contra Marco Antonio. Claro, Marco Antonio aliado con las fuerzas de Cleopatra. En esta tercera guerra vence Octavio. Octavio vence a Marco Antonio y a Cleopatra. Y esto va a ser tomado entonces como algo positivo para la población romana y lo coronan o lo dejan ser coronado emperador. A él le van a llamar César Augusto.
César Augusto en nombre de César, bueno, Julio César. El César Augusto. Y él entonces va a ser el primer emperador, porque acá sí se inicia el imperio. ¿Ya? Porque de una vez que Octavio logra vencer a Marco Antonio y Cleopatra, se hace con todo Egipto y lo convierte Egipto en una provincia romana. ¿Ya? Y ahí con más razón tiene el título de emperador. Ahora, esta etapa del imperio está dividida en dos partes, el principado y el dominado. ¿Por qué están divididos así? Les voy a explicar yo cuando lleguemos al final del principado. ¿Ya? Dentro del principado, ¿quiénes destacan? Dentro del principado tenemos en realidad a César Augusto, que es Octavio, que es el primero de los emperadores y el máximo desarrollo cultural se da con él. ¿Y por qué también destaca? Otra cosa por la que destaca también él es que durante su gobierno se instaura la Pax Romana, la paz romana. Ahí está. También durante su gobierno nace Cristo, Jesucristo, en Palestina. Él nace allá, ¿ya? Ahí digamos que hay el cambio, pues, ¿no? De la nueva era, ¿no? El antes de Cristo y después de Cristo, si se dan cuenta, ¿no? Imperio, ¿eh? 31 antes de Cristo y termina en el 400 después de Cristo. En este periodo del imperio ahí nace Cristo, ¿ya? Justo durante el gobierno de César. Por eso ustedes, de repente, en las películas que han en Semana Santa, no sé si ustedes han visto ahí cuando ven la vida, pasión y muerte de Jesús. Ahí ven que Jesús, por ejemplo, cuando llega al templo de Jerusalén y ve que bastantes comerciantes están vendiendo afuera del templo en vez de ir a orar, se raya y comienza a votar pues, a todos los que están ahí, ¿no? Y ahí pues sale ese episodio de las monedas y entonces Jesús les dice pues a todo el pueblo, le dice, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Ya cuando dice denle al César lo que es del César es que paguen sus impuestos al César, pues. ¿Y por qué decía denle al César? Porque en ese tiempo el que gobernaba era César Augusto. Ahí viene el nombre, ¿ya? Por eso lo menciona. Lo mencionan en la Biblia, lo mencionan en las películas, ahí está. Ese es el César Augusto, ¿ya? ¿Se da el máximo desarrollo cultural con él? Sí, el máximo desarrollo cultural, literatura, historia, un montón de, ¿no?, desarrollo cultural ahí. Ya, ahora, antes de avanzar, quiero decirles que cada uno de los que voy a mencionar, César Augusto, Vespasiano, Trajano y Caracalla, pertenecen a una dinastía distinta cada uno. No son los únicos emperadores que van a gobernar el Principado. No, 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 no. En realidad hay varios. Ellos son los representantes de cada una de las dinastías que voy a mencionar. ¿Ya? Pero no quiere decir que sean los únicos de esas dinastías. Por ejemplo, la dinastía de César Augusto, la que inicia César Augusto, es la dinastía Julio-Claudiana. De los Julio y de los Claudio, pues ahí está. La Julio-Claudiana. Ahora, cuando lleguemos a Vespasiano, que es el que construye el Coliseo Romano, Vespasiano es de una nueva dinastía, es de la dinastía de los Flavios o la dinastía Flavia, porque el nombre completo de Vespasiano era Tito Flavio Vespasiano, ¿ya? Por eso es de la dinastía Flavia. ¿Y qué es el Coliseo Romano? Bueno, a ver, creo que yo había puesto por acá imagen del Coliseo Romano o no lo había puesto. Sí, acá está. Esa es la imagen del Coliseo Romano que nosotros conocemos, ¿no? Más allá, es algo resaltante en Italia, ¿no? Bueno, y este es Vespasiano. Y esta imagen de acá es de César Augusto. Ya, ahí se me olvidó ponerles cuando estaba hablando de cada uno de ellos, pero ahí están, ¿no? Vespasiano, César Augusto y el Coliseo Romano. Bien, ¿qué más? Ya sabemos que Vespasiano entonces es de la dinastía Flavia y ahora vamos a pasar a Trajano. ¿Y por qué a Trajano lo menciono? Porque Trajano es de la dinastía Antonina. ¿Ya? Y de la dinastía Antonina es el que más destaca porque Trajano es quien extiende territorialmente hasta sus máximas, hasta sus máximos límites el Imperio Romano. ¿Está bien? Su nombre completo es Marco Ulpio Trajano, ¿ya? Pero ya pues la gente lo reconoce a él como Trajano y Trajano es él es Trajano. Y él llega a gobernar todo esto. Lo que está en rojo son los nuevos, digamos,
los nuevos territorios que Trajano ha conquistado. O sea, ya el Imperio Romano es lo que está de naranja, pero lo rojo es los nuevos territorios que Trajano ha conquistado, y por eso se dice que con Trajano llegamos a la máxima expansión territorial de Roma, teniendo así, ¿no?, un territorio. Ahí está. The Roman Empire, ahí está, en el 117 a.C., que es la máxima extensión con Trajano, ahí está. Tenemos a la Britania, que es actualmente la Gran Bretaña, por eso de ahí viene el nombre. La Hispania, que actualmente es España, pues de ahí viene Hispania, España. Bueno, ya decirles los nombres es algo ya, es algo ya que sale por deducción. Entonces todo eso, ahí está. Ese es Trajano. Y ahora, cuando pasemos al final, que es Caracalla, Caracalla pertenece a otra dinastía, la dinastía de los Severos o la dinastía Severa. ¿Está bien? Que se inicia por Lucio Septimio Severo, ¿ya? Y es el que inicia esta dinastía severa, ¿ya? Pero Caracalla es quien destaca ahí. ¿Y por qué destaca Caracalla? Porque, bueno, establece el edicto de ciudadanía, o también llamado el edicto de Caracalla. El completo nombre de Caracalla, en realidad, porque Caracalla es un apodo, es Marco Aurelio Bassiano, ¿ya? Todos lo conocían como Caracalla. Ahora, ¿en qué consiste el edicto de ciudadanía de Caracalla? Vamos a poner a Caracalla acá en la imagen para que hablemos de él. Caracalla hace un edicto de ciudadanía donde hay varios pueblos conquistados que van a ser admitidos dentro del derecho de ciudadanía. O sea, te explico. No todos los pobladores eran considerados ciudadanos. ¿Ya? No todos. Y hay algunos pueblos conquistados que con el edicto de Caracalla van a ser considerados ciudadanos romanos. Tienen derechos, pero también tienen deberes con el imperio. ¿Y por qué hace Caracalla ese edicto? Según lo que se sabe, lo que se supone, bueno, ¿no? Hasta lo que se sabe, es que Caracalla ha hecho ese edicto para que más población sea considerada ciudadana y estos ciudadanos paguen impuestos. Es decir, mayor recaudación de impuestos. O sea, como te digo, digamos yo antes no era ciudadano y con el edicto de Caracalla me dicen, oye, ahora con este edicto tú eres ciudadano. Chévere, tengo derechos. Pero además también como soy ciudadano romano, como ciudadano tengo que pagar mis impuestos. Entonces pago. Eso significa mayor recaudación. Hay ahora mayor población ciudadana que va a pagar impuestos y Caracalla pues logra recaudar impuestos. ¿Y para qué quiere esa plata Caracalla? Según lo que también se sabe, es que Caracalla trataba de enfrentarse contra los germanos que trataban de entrar en el imperio, los germanos que se encontraban aquí, que querían ingresar por la parte norte y bueno, Caracalla utiliza esa plata, ese dinero, para poder enfrentárseles, ¿no? Gastos de guerra, gastos de defensa del imperio. Y en fin, ahí está. Entonces, ese es Caracalla. Ahora viene, digamos, la parte que divide el principado del dominado. ¿Qué es lo que sucede aquí en esta época? Entre esta época, entre Caracalla, bueno, entre Caracalla no, entre la dinastía Severa, que el último es Alejandro Severo, hasta Diocleciano, que es el que vemos acá, algo sucede. Esta etapa de la historia se le conoce como la crisis del siglo III, de los años 300, la crisis del siglo III. ¿Y qué sucede en esa crisis del siglo III? Hay una invasión ardua de pueblos europeos que quieren entrar a Roma. Mapa de nuevo. O sea, toda esta parte de Europa que hay pueblos extranjeros intentan ingresar a Roma. Y obviamente hay guerras. Y lo que va a provocar es que los gobernadores romanos que están en aquel tiempo no tienen la capacidad para enfrentárseles y cada vez más van entrando estos pueblos asentándose alrededor. Lo que provoca obviamente crisis, paralización de algunos de la producción agrícola, etc. Paralización del comercio también. Entonces, por eso genera la crisis. O sea, como les contaba, ¿no? Después de la muerte de Alejandro Severo, ahí es donde viene toda esta crisis del siglo III. Hasta que esa crisis va a ser, digamos, en algún momento va a comenzar a hacer su vuelta atrás. ¿Por qué? Porque van a tomar control los gobernadores de Iliria. Iliria se encuentra por acá por el norte de Dalmatia,
¿Ya? Por aquí, por acá se encuentra Iliria. No sé si tengo un mapa donde diga Iliria. Acá mira, ve justo, Iliria. De aquí van a salir algunos jefes militares que van a querer hacerse con el control de todo el imperio para defenderlo, porque el imperio va a caer si es que no hacen algo. Entonces, los reyes ilirios son los que van a comenzar a pelear para mantener controlado el imperio. Miren, les cuento una cosa. Esta crisis, ¿no? Estas guerras que hubo con los pueblos invasores, va a provocar esto. ¿Se acuerdan de todo el imperio que tenía Trajano, no? Va a provocar la división del imperio en tres. El imperio galo, que se encuentra acá, pues que esto de que es las Galias, y el imperio galo, que es las Galias, un poco de Hispania y Britania, se van a querer enfrentar contra esos pueblos invasores. ¿Por qué? Porque el imperio romano restante no tiene la capacidad para hacerlo. Entonces ellos mismos como que se independizan y quieren enfrentarse a los invasores. Y por el otro lado, por acá, mira, que también era territorio romano, también acá hay como una especie de independencia. Aquí se crea el imperio de Espalmiria. Siria, Palestina y Egipto comienzan a independizarse y dicen, ¿saben qué? Nos vamos a independizar porque ustedes no nos pueden defender y vamos a enfrentarnos contra los pueblos que vienen por acá, por el este, ¿no? Que son los pueblos sasánidas, ¿no? Que más adelante van a ser pues los que van a dar vida al imperio turco. Ya los sasánidas comienzan a atacar por acá. Entonces el imperio se está dando cuenta de que las cosas se le están yendo de control. Tienen que hacer algo. Por eso que los reyes de Iliria van a querer tomar de nuevo el control. Y lo van a hacer. Poco a poco, pero lo van a hacer. Esa crisis lo van a superar, pero como les digo, poco a poco. ¿Ya? Hasta que finalmente, después de que ya la Galia, que fue un pueblo, un imperio efímero, retorna de nuevo al imperio y el imperio de Palmira retorna de nuevo al imperio, ahí entonces vamos a ver que se supera la crisis. Se supera la crisis. Y ahí es donde inicia el periodo del dominado, pues. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan que entre el Principado y el dominado había una crisis total, ¿ya? Y recién aparece Diocleciano. Y Diocleciano llega para implantar una nueva forma de gobierno, una reforma, llamada la tetrarquía. La tetrarquía es el gobierno de 4. No de 1 ni de 2, de 4. Esa es la tetrarquía. ¿Y por qué Diocleciano implanta la tetrarquía? Porque él dice, oye, antes de que yo llegara, hubo una guerra por la crisis que ocurrió y un emperador solo no podía hacer todo. Y ahí se fue una de las causas por la que estuvimos bastante tiempo en crisis. Entonces voy a establecer la tetrarquía, gobierno de 4. Y se acabó. ¿Ya? Eso es lo que hizo Diocleciano. Diocleciano, ¿a qué dinastía pertenece? La dinastía que le han puesto los historiadores es la dinastía constantina o constantiniana. En realidad ese no es el apellido original de ellos, solo que es un apellido que, bueno, es un nombre que los historiadores le han puesto para que no queden sin nombre, pues, ¿no? Es un nombre informal, ahí está, un nombre informal. Entonces Diocleciano es de la dinastía constantiniana. ¿Ya? ¿Y por qué utilizan el nombre de constantiniana? Porque hacen mención a Constantino, que vamos a ver que es el más predominante en esta historia. Entonces Diocleciano implanta la tetrarquía que va a funcionar durante su gobierno, pero cuando él deje de gobernar, la tetrarquía, chao. Fue un proyecto político muy bueno, pero al final, chao. Ah, y también otra cosa, durante el gobierno de Diocleciano se dio la última persecución a los cristianos. Porque a los cristianos se los perseguía. ¿Ya? Deben de haber leído la Biblia. En la Biblia ahí dice cómo se persigue a los cristianos luego de la historia de Jesús y todo eso. Ustedes deben saber, ¿no? Bastantes persecuciones a los cristianos. Ahí está. Ahora, Constantino Constantino el Grande, es quien va a cambiar las cosas acá, porque va a firmar un edicto, el edicto de Milán, el cual dio libertad de culto en toda Roma. Cuando da libertad de culto significa no importa si crees en los dioses romanos, no importa si crees en el cristianismo, ya no te vamos a perseguir. Porque eres libre de tener tu culto. Eres libre de pensar religiosamente lo que quieras. Y está. Entonces Constantino, digamos, es considerado el primer emperador que establece la libertad de culto. Algunos sí lo consideran como un emperador cristiano, porque sí también eh,
en parte de su vida también comenzó a entrarle al cristianismo, etcétera, ¿no? Y el cristianismo finalmente se va a establecer, pero no con Constantino, sino que ya con Teodosio se establece el cristianismo como religión oficial del imperio. O sea, todos van a tener como religión el cristianismo en toda Roma, ¿ya? Con Teodosio, con el edicto de Tesalónica. El edicto de Tesalónica, ¿está bien? Ahí está. Teodosio. Oye, qué importante, ¿no? Teodosio que ha dado el establecimiento del cristianismo en todo el imperio romano. Y por eso es que hasta nuestros días ha llegado el cristianismo, pues. Pero no por eso nada más es importante. Algo importante sucede con Teodosio. Es que Teodosio es considerado el último emperador de toda Roma cuando Roma era unificada. Porque después de que él muera, Roma se va a dividir en dos. Y es porque él la dividió entre sus dos hijos, pues, Arcadio y Honorio. Y va a provocar la caída de una de las partes de este imperio. Les voy a explicar. Así era antes, pues, bueno, ya imagínense, esto ya recuperado y esto también ya recuperado. Ya. Gobierna Teodosio. Ah, ya, bacán, todo chévere. Pero Teodosio, cuando gobierna, este es, a ver, no, este es Diocleciano, este es Constantino y este es Teodosio. Ahí está, ahora sí, ya. Teodosio. Teodosio decide dividir el imperio en dos porque tiene dos hijos. Arcadio le va a dar el imperio del este o el imperio oriental y a Honorio le va a dar el imperio occidental. ¿Ya? O sea, Roma ya no va a ser una sola, va a ser dos. Roma de Occidente, Roma de Oriente. Ya, en esa época ya sabemos que la población bárbara, los pueblos bárbaros que se encuentran aquí en Europa, comienzan a entrar a fuerza al imperio. Y el primer imperio que va a caer es este de acá, el Imperio Occidente. Va a caer. Y aquí se van a establecer los pueblos bárbaros, que más adelante serán los reinos bárbaros. Los francos, que son los que van a dar vida a los franceses. Los ostrogodos y los lombardos que más adelante van a estar acá, van a generar a los italianos. Los visigodos que se establecen en Hispania serán los españoles. Los vándalos en el norte. Y los anglos que se establecen en Britania y van a fundar la Angloterra, que sería la Inglaterra. Pues no, de ahí viene el nombre. Entonces, el imperio de Occidente de Honorio cae. Cae. ¿En qué año? En el año del 476. ¿Y qué pasa con la otra parte del imperio que le quedó a Arcadio? Arcadio y sus futuros descendientes van a seguir gobernando. Este imperio sobrevive 1000 años más. 1000 años más va a gobernar. Ya, aquí vamos a conocer más adelante el imperio bizantino, porque el nombre de imperio romano de Oriente no va a ser para toda la vida. El imperio va a cambiar al imperio bizantino porque la ciudad ahora ya no es Roma, la ciudad capital. Ahora es Constantinopla. Y Constantinopla, antes de que se llame así por Constantino, esta ciudad antes se llamaba Bizancio por los griegos. Los griegos le llamaban así, Bizancio. ¿Ya? De ahí por eso se le llama el Imperio Bizantino, que es un capítulo que más adelante vamos a ver. ¿Cuándo es invadido el Imperio Bizantino? En el 1453, cuando los turcos comienzan a invadir ese territorio. Y así acaba la historia del Imperio Romano. He tratado de ser conciso, ¿eh? Mira, que hay información que no he dicho, ¿eh? Hay bastante información que no he dicho. Hablar de varios emperadores acá, por ejemplo, no hemos visto a Nerón. No hemos visto a Calígula. No hemos visto al emperador Tito, que también es de la dinastía Flavia, ¿no? Nerón, que era de la dinastía de los Julio Claudianos. Nerón, que se supone que incendia Roma para restablecerla luego. Dice que mandó a que Roma se incendie porque, bueno, quería hacer cambios estructurales, ¿no? Y le dijo, pues ya, quémenla. Y la quemó con la gente adentro, ¿no? O sea, ni siquiera les dijo, y saben qué, salgan de la ciudad porque toda la ciudad va a ser modernizada y van a quemar. No, no, no. La quemó, en Wuhan, así, la quemó. Y toda la gente muriéndose ahí. Se dice que Nerón, mientras veía la ciudad de Roma arder, tocaba su lira. Y los gritos desesperados de la gente que se está quemando ahí eran como música para sus oídos, ¿no? Así hemos visto emperadores romanos que hay. Calígula también, otra historia del Calígula alemán, así, porque era un emperador que le gustaba utilizar bastante las caligas, que eran pues lo que utilizaban los soldados romanos, ¿no? Que eran como unas ligas
amarradas a una sandalia, ¿no? Esas son las Calígrafos, por eso le llamaban Calígula. Y así, ¿no? Calígula, por ejemplo, como senador, no me acuerdo, a su caballo. Nombra como senador a su caballo y ese hombre estaba loco. No, de verdad que sí, han habido emperadores que han estado sin un tornillo. Ya, y así. Hay emperadores que han perseguido a los cristianos y no lo hemos visto. Entonces yo te recomiendo que busques esa información porque hay bastante sobre ello, ¿ya? Pero tampoco no te hostigues mucho porque bastante en la cabeza también hostiga, ¿ya? Poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Yo sé que te estás preparando para la universidad porque ya estás en quinto, pero poco a poco, ¿ya? Además también tú sabes que los exámenes de admisión no son tan dateros. Sí, me imagino, o sea, no te van a preguntar fechas, no tanto. Lo que te preguntan más que nada es consecuencias. O sea, ¿qué ocasionó las guerras púnicas? ¿Qué consecuencias hubo? ¿Qué consecuencias trajo las guerras civiles? También te preguntan las causas, ¿no? ¿Por qué causas se originan las guerras púnicas? ¿Por qué causas se originan? Eso te preguntan, eso estudia. Porque, ¿de qué vale que te pregunten, oye, ¿cuándo nació César? Eso dudo que una universidad te pregunte cuándo nació César, porque sería demasiado absurdo que solo tu ingreso a una universidad dependa de un dato que sea una fecha. No, no. Entonces, causas, consecuencias, factores, eso sí te preguntan. Ya, gente, entonces, a estudiar ello nada más. Vamos ahora sí al libro. Sé que es cansado, yo no sé cuánto tiempo voy acá y estoy perdiendo la noción del tiempo. Pero vamos a resolver las preguntas de la página 181, 182 y la 183, señores, por favor. Así, algo rápido nomás. Algo fast, como dicen ustedes. Vamos ahora a las preguntas que están acá. Hay algunas cosas que yo voy a hablar ahí, ¿eh? Porque como les decía, no hay algunas cosas que he dicho en la clase, pero hay cosas que sí voy a hablar acá que van a ser nuevas de repente. Por ejemplo, dice, ¿cuál es considerado el mayor aporte que deja la antigua Roma a la humanidad? De todo lo que hemos visto de Roma, lo que más deja como aporte a la humanidad es el derecho romano, que todas las repúblicas actuales lo tienen. Es la base de todo el derecho, de todas las legislaciones. ¿Está bien? Por eso se dice que el derecho romano es el aporte máximo de la antigua Roma. 2. ¿Cuáles son las dos dinastías que gobernaron Roma durante la monarquía? Ya lo vimos, pues, ¿no? La dinastía latina, con Rómulo, que habíamos visto, y la dinastía etrusca, que el que lo inicia, pues, Tarquino Prisco, Tarquino el Antiguo, ¿no? 3. ¿A qué clase social pertenecen los comerciantes protegidos por los patricios? Ya a ver, te cuento, en ese tiempo la división de la sociedad era patricios, que eran los patriotas o nacidos de las familias más antiguas de Roma, ya que más adelante pues van a ser considerados simplemente la nobleza. Los patricios, que son la parte alta. Los plebeyos, que son los o sea, que son sí considerados también ciudadanos, pero también o sea, pagan impuestos, forman parte de los ejércitos, etcétera, ¿no? Esos son los plebeyos. Y obviamente también dentro de los plebeyos están los comerciantes. Entonces ahí dice, ¿a qué clase social pertenecen los comerciantes protegidos por los patricios? Son los plebeyos. Allá, y para cerrar acá, debajo de los plebeyos, ahí tenemos a los esclavos, pues. Los esclavos que sí son considerados nada. O sea, son cosas, nada más. Son cosas, no tienen derechos. Y normalmente los esclavos son traídos de las guerras, ¿no? Son prisioneros de guerras. 4. Nombre del senador romano que advirtió de Lenda ex Cartago. Ah, bueno, acá hay una cosa que tenemos que ver. Uno de los senadores en la tercera guerra púnica, ya que no mencioné, en la tercera guerra púnica, tenemos al senador Catón el Viejo, el cual dice que es necesario que Cartago sea destruida. Ese es de Lenda ex Cartago. ¿Ya? Y eso lo dice Catón el Viejo. Y por eso se hace la tercera guerra púnica, donde ahora los romanos, en vez de que esperar a los cartagineses que los ataquen, no, ahora los romanos van a buscarlos a ellos y en la tercera guerra púnica se pone fin a todo esto. ¿Ya? Entonces la frase de Lendes Cartago es Catón el Viejo. Ahora, acá sí, como les digo, hay cosas que no he mencionado y que acá lo voy a mencionar. ¿Ya? Dice, desarrolla el siguiente cuestionario con respecto a las magistraturas en Roma y busca las respuestas en el pupiletras. ¿Ya? Hay un pupiletras que tienes que buscar las respuestas que vas a hacer acá. Mira, la A dice, tenían gran poder político y militar. Podían proponer leyes.
eran 2 elegidos por un año. Durante la República yo les dije, ¿no?, que hay un Senado, pero también hay 2 cónsules. Ahí está, 2 cónsules. Y cada uno era elegido por un año nada más, ¿no? Al año se cambiaba. ¿Ya? Ese es el cónsul. ¿Ya? Ellos son los que tienen poder político y militar. ¿Ya? Dirigen las fuerzas armadas. Proponen leyes, sí. Al Senado le proponen leyes. Ahora, B. Dedicados a censar la población y cuidar la moral. Su función duraba 5 años. Allá, los que censaban la población, de ahí viene el nombre censo, es el censor. Censor. Está. C. Se encargaban de administrar justicia. Establecían sentencias, o sea, los jueces. ¿Cómo se llamaban a los jueces que eran establecidos por un año? Los pretores. ¿Ya? Pretor. Está. D. Tenían poderes absolutos, eran nombrados por 6 meses solo en épocas de peligro. Cuando habían épocas de peligro, de grandes guerras, se nombraban dictadores. Ese es el dictador. Como dice, tienen poder absoluto y solo se les daban en una época de emergencia. E. Dedicados a la recaudación de impuestos, su función duraba un año. Nada. Los que recaudaban los impuestos eran los que cobraban, pues los cuestores. Esos. F. Gobiernan la ciudad. Un año de duración y era reelegible, se podía reelegir. Esos eran los ediles, los gobernadores de ciudades. ¿Ya? Recuerden que en el Imperio Romano hay varias ciudades. Sí. Y ahí están los ediles. ¿Ya? G. Representan al pueblo en el Senado. Allá yo les comentaba que en el Senado están representantes de los patricios y representantes del pueblo. Los representantes del pueblo son los tribunos de la plebe. O también, en cortas palabras, los tribunos. Ahí está. Máxima institución política encargada de las leyes de Roma. A los que se encargaban de elaborar las leyes, yo les dije, no, eran el Senado, los senadores romanos. Ahora, también en Roma hay asambleas. Y bueno, aquí vamos a ver 3 tipos de asambleas, ¿ya? Las asambleas que solo eran formadas por los patricios, es decir, por la alta clase y que solamente trataban asuntos religiosos, eran las llamadas asambleas curiales. O la asamblea curial. O también llamadas las curias. Así. Las asambleas que reúnen patricios y plebeyos, o sea, ya ves, patricios y plebeyos, para elegir a los magistrados, eran llamadas las asambleas centuriales o asamblea centurial, o también llamadas centurias. Podemos equivocarnos, de repente confundirnos un poco con la palabra centurias, también, que hacen referencia a un grupo de militares, a un grupo de soldados en los que estaban organizados las fuerzas de Roma, ¿ya? Porque las fuerzas de Roma estaban organizadas en grupos. Hay grupos que se les llamaban centurias, y esos grupos de soldados que eran llamados centurias estaban liderados por un centurión. El líder era el centurión. Y entonces podemos confundirnos un poco, ¿ya? Pero hay centurias romanas que son de las fuerzas romanas, y hay centurias romanas que son asambleas entre plebeyos y patricios. Con respecto a las asambleas, también hay otro que solamente reúne a plebeyos, y los plebeyos se reúnen solamente para elegir a los tribunos de la plebe, a sus representantes en el Senado. Esa es la asamblea tribal, o también llamada la tribu. Ahí está. Entonces todo eso lo vas a buscar acá. Aquí tú ya lo tienes o sea, yo te echo el favor ya de encontrarlo, ¿ya? Pero la idea es que lo hagas solo primero. De ahí ya veas si te has equivocado. Aunque un pupiletras es un juego de niños, ¿ya? Así que creo que no vas a tener problemas con eso. Ahora, vamos a las preguntas con alternativas. Miren cuánto hemos hablado hasta ahora. Y ni siquiera hemos tocado mitología romana. No hemos tocado nada de eso, ¿ya? Entonces imagínense cuánto hay de Roma, ¿no? Por aprender todavía. Vamos con la 1. Dice, en la antigua Roma, los tribunos de la plebe, que representaban a los plebeyos en el Senado, ¿qué cosa hacían? Los tribunos de la plebe podían tener derecho a veto, a vetar en determinadas acciones. Ellos tenían derecho a reclamar, pues a vetar algunas leyes que, por ejemplo, no les convenían a la población. ¿No? Por eso los tribunos de la plebe funcionaban así, eran la voz del pueblo en el Senado. Tenían derecho a veto en determinadas acciones. Vamos con la 2. Con el nombre de guerras púnicas se conoce el enfrentamiento entre cartagineses y romanos entre los siglos 3 y 2 a.C.
¿Qué nombre lleva actualmente el territorio que ocuparon los antiguos cartaginenses? Túnez. Yo les comenté, ¿no? Túnez es el nombre de donde se encuentra actualmente Cartago, pues, ¿no? La antigua ciudad de Cartago. 3. En Roma antigua, la reforma agraria a favor de los desposeídos fue promovida por... acá hay una cuestión que tengo que decirte. Hubo dos tribunos en la plebe que eran llamados los hermanos Graco, que era Tiberio y Cayo Graco, que pidieron hacer una reforma agraria. Y la reforma agraria es entregarle al campesino su tierra. Esa es la reforma, hacer un nuevo repartimiento de tierras. Esa es la reforma agraria, ¿ya? Y bueno, pues lo hicieron los hermanos Graco, ¿ya? Pregunta de examen de admisión, mira. 4. Roma, durante la fase imperial, protegió su línea de fronteras, custodiado por un ejército permanente. Es cierto, Roma, para poder proteger sus fronteras, tenía un ejército permanente en sus líneas ahí. Esta línea fronteriza se denominó las limes. Las limes romanas eran los límites romanos. 5. Entre los años 509 y 29 se inició en la antigua Roma un periodo político y social en su historia denominada, esa es la República Romana. Eso lo vimos, ¿no? Acá incluso está en la información, ¿no? 509 al 29. República, sin dudarlo, lo marcas. 6. En el tipo de construcción conmemorativa romana destacan, aquí destacan los arcos del triunfo. Los arcos del triunfo eran construidos en lugares donde se habían dado batallas, obviamente las más importantes para la expansión romana. Esos son los arcos del triunfo, ¿ya? ¿Y superviven los arcos del triunfo? Sí, en Europa hay algunos arcos del triunfo que muy interesante verlos. En internet incluso busca arcos del triunfo en Europa y vas a ver que bastante gente también va a ver algunos arcos del triunfo por ahí. Vamos con la 7. ¿Cuál fue el principal resultado de las guerras púnicas? Como yo les dije, ¿ves? Mira, San Marcos te pregunta sobre consecuencias de algo. Ahí está, ¿ves? ¿Cuál es el principal resultado? O sea, ¿qué consecuencia trajo las guerras púnicas? La hegemonía romana en el comercio mediterráneo. O sea, después de las guerras púnicas sabemos que Roma pudo controlar el mar Mediterráneo, controló el comercio. Ya, está, ya ves, ¿ves qué te digo? Ahora, mira otra pregunta de San Marcos, dice, la grave crisis que atravesó el Imperio Romano en el siglo II obligó a realizar cambios importantes en lo político. Bueno, el siglo III es la crisis del siglo III en sí es, ¿no? ¿Cómo se denominó a esa reforma y quién fue su creador? Recuerden que después de la crisis del siglo III, ¿se acuerdan? Vino Diocleciano y gobernó y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un nuevo cambio acá. Vamos a formar la tetrarquía, el gobierno de 4. ¿Se acuerdan? ¿No? Ahí está. Entonces, por esa razón que esta pregunta, la respuesta es la D, ¿no? Es una pregunta bien rebuscada, ¿se han dado cuenta? Felizmente lo hemos hablado. ¿Ya? Ese es Diocleciano. 9. Señala la alternativa correcta sobre la política imperial de Roma. Ya, la política imperial de Roma. Vamos a ver qué es lo que hizo Roma durante su imperio. Destruyó a su principal competidor, Cartago, arrasando la ciudad y exterminando a sus habitantes. Sí, arrasó con todo Cartago, ¿no? Con todo Cartago. ¿Respetó la independencia de Grecia por su prestigio cultural? No. A Grecia la invadieron y la convirtieron en provincia romana. Y además porque los griegos en algún tiempo se relacionaron con los cartagineses e hicieron alianzas durante las guerras púnicas. No, pues entonces para los romanos fue imperdonable eso, entonces por esa razón que los griegos fueron asediados y fueron convertidos en provincia. Entonces no se respetó en sí su independencia, ¿no? Las tuvieron dentro. Ahí mismo en el mapa vemos que no estaban independientes, o sea, toda Grecia estaba metida dentro de su imperio, toda Grecia, toda esta península balcánica. ¿Ves? Entonces, no. La 2 no. Y la 3, terminó la conquista del mundo mediterráneo apoderándose de Egipto en el siglo I. Claro, Egipto fue invadida en el siglo I, ¿se acuerdan por qué emperador? El primer emperador de todos, que era el César Augusto, cuando se enfrenta a Marco Antonio y a Cleopatra y los vence y convierte a Egipto en una provincia más romana. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, la respuesta es la 1 y la 3. Y la última de todas. Gracias. Ahora sí. Los cónsules, el Senado y las asambleas fueron órganos políticos de gobierno en el periodo de la historia romana conocida como... Oye, esa pregunta es bien fácil.
¿Cuándo hubo senado? ¿Cuándo hubo cónsules? ¿En qué época? En la República. ¿Ya? Todo eso existió, las asambleas, todo eso existió en la República. Entonces la respuesta es la D. Bien, entonces, esta sería la historia de Roma contada de una forma resumida. Como ustedes saben, hay cosas que he tenido que obviar por falta de tiempo. Espero que se haya entendido. Si necesitan verlo otra vez, hazlo adelante. ¿Ya? Sabes que el conocimiento siempre es así, retroalimentarse. ¿Ya? Cuídate bastante, ya nos estamos viendo en el capítulo número 8, que vamos a volver ahora sí a América a ver las culturas pre-incaicas. ¿Ya? Chao, adiós.